noches, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer el final del 4 de todas formas porque es donde vamos a conectar el relato de hoy. Creo que también Twitty estaba en Quintana, ¿no? Ah, tenía médico. Ah, bueno, no, pensé que iba a Quintana. Bueno, vamos a leer desde el 4:32 como para conectar, porque el 5 empieza con un pero y el contraste está con el 4:32. Si bien hoy el texto de hoy nos arranca desde el capítulo 5, leemos de vuelta el 32. 4:32 de Hechos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es un relato que justo me tocó a mí hace algunos viernes, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió en el momento. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió también. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un relato bastante particular, bastante difícil de la palabra de Dios, ¿no? Un relato bastante fuerte de la palabra de Dios. Y con un contraste tremendo de lo que venía pasando en la iglesia en ese momento. A veces se nos da por leer Hechos en los primeros capítulos y pensamos que era la iglesia perfecta, y no lo era, no era la iglesia perfecta. Vamos a ver que después de esto también hay otros problemas que se generan dentro de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia. La iglesia perfecta va a existir cuando estemos en el cielo y ya seamos totalmente transformados. Mientras tanto, somos una serie de personas redimidos, regenerados, pero que todavía la carne está en nosotros y cometemos errores, a veces sin querer y a veces queriendo. Y este relato nos da un pantallazo bastante fuerte de que en medio de la iglesia había creyentes que claramente no tenían necesariamente todos, absolutamente todos, el mismo corazón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué nos habla el relato? Dice la palabra de Dios que vendían sus heredades y las traían. Yo esto ya lo expliqué hace algunos viernes porque me tocó este mismo párrafo, se repite en unos capítulos atrás. Pero lo que pasaba era que había necesitados entre ellos, muchos eran despojados, entonces muchos vendían y traían las heredades, traían sus propiedades a los pies de los apóstoles y eran distribuidas según la necesidad. Y dice la palabra de Dios que en medio de ellos no había necesidad. Ahora, este matrimonio, Ananías y Zafira, dice que vendieron la propiedad y trajeron una parte de la propiedad, pero mintieron. Dijeron que habían traído todo y claramente era mentira.
Ahora, hermanos, nosotros tenemos que meditar sobre esto. La palabra de Dios dice en Romanos que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza que se escribieron. Así que vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó, cuál fue el pecado que lo llevó a la muerte a este matrimonio, literal, muerte literal, en ese momento murieron, y cómo nosotros podemos tener el mismo espíritu, transitar el mismo camino y tener consecuencias en nuestras vidas, y cómo podemos evitar tener este corazón de Ananías y Zafira. Lo primero que tenemos que decir es que no era obligatorio, no era algo que si vos querías ser parte de la iglesia, tenías que sí o sí vender tu heredad. Por eso Pedro le dice, reteniéndola, ¿no era tuya? ¿Por qué mentís? Porque claramente el pecado no es ni venderla ni dejarla de vender la propiedad. Era opcional, no era obligatorio. Ese no fue el pecado. Tampoco era obligatorio traer el 100% de lo que habían vendido. Si ellos querían decir, mirá, yo la voy a vender, pero me alcanza la fe hasta el 50% y el 50% me lo voy a quedar en el bolsillo, también estaba en ello. Por eso Pedro le dice, la verdad que una vez vendida te podrías haber quedado con la plata. Ese no era el problema, ese no era el pecado. El pecado está ahí a simple vista. El pecado es que ellos pretendieron traer todo y estaban mintiendo. Trataron de fingir de que eran tan piadosos como Bernabé y como algunos otros y querían traer a los pies de los apóstoles y querían ser vistos por los demás como alguien que había vendido su heredad y la había traído, pero en realidad su corazón no estaba del todo entregado, no tenía del todo fe para ese acto de fe y entonces trataron de fingir, fueron hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge algo que no es o que no hace. Y en este relato no pasa, pero muchas veces los hipócritas se combinan no solamente con querer mostrar que sos algo que no sos, y además muchas veces exigen a los demás que quieran ser eso que ni siquiera ellos son, ¿no? Ahí están los sepulcros blanqueados, le dice el Señor a los fariseos. Incluso le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y ese es un espíritu que puede entrar en mi corazón. Ese es un pensamiento que puede entrar en mi mente, es algo que puede anidar en mi corazón y claramente no es de Dios, no es de Dios. Y yo puedo ser como Ananías y Zafira de alguna forma, querer mostrarme de una forma, pero realmente no ser. No podemos hacer apología del pecado, no podemos decir, bueno, mira, mostrate tal cual sos, y si sos un cachivache, sé un cachivache toda tu vida, no hay ningún problema, porque alguno dice, yo soy así, no me nace cambiar, yo soy honesto, me muestro tal cual soy, digo lo que pienso. No, hermano, no digas todo lo que piensas, porque si decís todo lo que pensás probablemente va a estar ofendiendo a un montón de personas en medio nuestro. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, a controlar nuestro pensamiento, tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a ir creciendo en el espíritu y siendo más parecidos a Cristo. No se trata de dar libertinaje a nuestra carne, pero tampoco tenemos que pasarnos del otro lado y fingir y pretender ser alguien o hacer cosas que realmente no somos en nuestra intimidad. Porque eso el Señor lo muestra como un sepulcro blanqueado. De afuera se ve todo pintadito, se ve todo prolijito, pero lo que hay adentro es podredumbre, ¿no? Y eso no es de Dios. Ahora, ¿por qué hicieron lo que hicieron estos dos, ¿no? ¿Cuál era la motivación? Porque creo que por ahí pasa el poder analizar por qué lo hicieron, cuál es el diagnóstico de Dios de lo que hicieron, cuáles fueron las consecuencias y poder evaluar para no transitar el mismo camino. Primera Juan 2:16 dice esto: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. El orgullo de nuestros logros y nuestras posiciones. Hermanos, el pecado, la motivación de Ananías y Zafira era que los vieran. Ellos querían ser parecidos a los demás que daban. Querían ser como Bernabé y querían que los vieran y dijeran, ellos dieron, ellos son de los que dan, pero en el corazón, en el fondo, no querían dar. Y hermanos, a nosotros nos puede pasar así, con nuestra ofrenda, con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestro tiempo, con absolutamente todas las cosas. Nosotros podemos querer mostrarnos. Yo a veces con hermanos que he visto que se quieren mostrar, uno le quiere bajar el tono a la discusión, ¿no? Y dice a veces, bueno, actúa el personaje que quiere ser. A veces puede ser eso, ¿no? Dice, yo quiero ser bueno, entonces actúo el personaje de bueno. Bueno, hasta cierto punto está intentando, ¿no? Pero el problema es cuando realmente
no querés dar, sino que querés ver que te vean dar, que es otra cosa. No querés servir, sino querés que te vean servir, que es otra cosa. Cuando el corazón está absolutamente dividido. Y nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Tenemos que preguntarnos para no pecar, para no caer en esta tentación de querer que los demás me vean, de los que más me vean. Más de una vez cuando estudiaba en la universidad especialmente, yo sabía la hora que pasaban lista. Y más de una vez entraba en el recreo, me hacía que me den el presente, me mostraba un poco, hacía una preguntita, lo que sea, y después me tomaba el palo. Había estado media hora en la clase, pero tenía el presente, que era todo lo que yo quería. Y a veces como cristianos hacemos eso. Queremos dar el presente. Yo estoy en tal ministerio, yo hago tal cosa, yo vine, yo puse, yo di, yo soy parte. Pero en realidad estamos fingiendo, y eso es el pecado de Ananías y Zafira. Tenemos que hacer lo que hacemos directamente para el Señor. Es bastante llamativo que hay personas que hacen un ministerio durante 20 años sin hacer ningún ruido, sin renunciar nunca, y lo hacen con una continuidad admirable. Y hay personas que son renunciadores crónicos a ministerios y que hacen mucho ruido en los lugares donde están. Y a veces son puro ruido y dejan todo el tiempo lugares vacíos. Por eso es muy importante entender si yo lo estoy haciendo para mí y para que me vean, porque si yo lo hago para mí y para que me vean, la primera vez que no me vean o que no me noten o que se acostumbren a que lo hago siempre, es probable que yo me sienta defraudado, ¿no? También. Es probable que no reciba lo que estoy buscando y muchas veces eso nos hace dejar nuestra ofrenda, dejar nuestro ministerio. La ofrenda, en la modalidad que nosotros tenemos, que después podemos discutir si es exactamente bíblico o no, pero en la modalidad que nosotros tenemos, la ofrenda que vos ponés en la bolsa no se ve. Los billetes que llegan a la tesorería son todos iguales, es una cuestión entre vos y Dios. Y más de una vez, bueno, pone el billetito de más baja denominación todo arrugado. Es entre vos y Dios, hermano. En la modalidad que tenemos nosotros es entre vos y Dios. Hay otras modalidades también, pero es entre vos y Dios. Por eso es muy importante entender por qué hacemos lo que hacemos y recordar nuestras motivaciones. Porque hay algunas expresiones interesantes ahí del origen del pecado de Ananías y Zafira que nosotros tenemos que analizar. Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pensaste que esto iba a funcionar? ¿Por qué te dejaste manijear por el diablo? ¿Por qué hiciste esto? Y tenemos que aclarar que no está, cuando dice llenó Satanás tu corazón, no es una posesión demoníaca, no está hablando de eso. Pero el diablo no puede hacer una posesión de un cristiano. No puede entrar en nosotros si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pero sí puede influenciar nuestras acciones. Todavía vos y yo tenemos una lucha. De hecho, la lucha comienza cuando no venimos a Cristo. Antes de venir a Cristo no hay lucha, estamos arrastrados por la corriente y punto. Pero cuando venimos a Cristo, comienza una lucha entre el Espíritu Santo y nuestra carne que va a durar el resto de nuestras vidas en esta tierra, hasta que seamos llevados al cielo. Hasta ese momento, nuestra carne va a estar luchando contra el Espíritu Santo de Dios. Y existe la posibilidad de que el diablo influencie nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es eso. Una forma de caer en el pecado de Ananías y Zafira es empezar a escuchar más al diablo que a Dios. Es empezar a escuchar la opinión del mundo. ¿Vieron que si sos cristiano y le empezás a hablar a los demás, si sos cristiano y le empezás a hablar a los demás de que sos creyente y de Cristo, vienen dos temas. A ver, ¿quién sabe cuáles son los dos temas? Si sos joven, te van a hablar sobre relaciones sexuales. Y si sos grande y tenés un matrimonio y tenés un trabajo, ¿de qué te van a hablar? No, hay algo muy particular que surge siempre. Che, ¿te hacen poner plata ahí? Siempre surge lo mismo. Sos joven, che, ¿podés tener relaciones? Che, y sos más grande, tenés que poner plata. Son los dos grandes temas que surgen. Los dos grandes temas que surgen. Ahora, el mundo y el diablo pueden llegar a poner en nuestra mente un montón de ideas que son absolutamente equivocadas. Y en esa lucha, cuando nosotros alimentamos más nuestros pensamientos y la tradición del mundo y el pensamiento del mundo y un montón de cosas, podemos empezar a dar lugar a Satanás en nuestro corazón. Tenemos que alimentar más las cosas del espíritu que las cosas de la carne.
Tan sencillo como eso y tan difícil como eso. Tenemos que empezar a darle más lugar al pensamiento de Dios a través de su palabra, que cuando la leemos empieza a hacer una transformación en nosotros y empieza a cambiar nuestra forma de pensar, que dejar de escuchar la radio y dejar de escuchar la televisión y dejar de escuchar al vecino y al compañero y al familiar que no nos habla de las cosas de Dios. Porque nos puede pasar esto, el Satanás puede llenar tu corazón. Fíjate qué profunda que es la expresión. Satanás puede llenar tu corazón. Sos un cristiano que está en medio nuestro y tenés el corazón lleno de pensamientos de Satanás. Pero dice más, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Porque cuando yo vengo a Cristo, no dejo de escuchar al diablo, ni dejo de pecar tampoco, ni dejo de tener mi carne activa tampoco. Esas cosas van a seguir pasando, como dije antes, mientras estemos en esta tierra, pero sí tengo la posibilidad de decir que no. Antes era esclavo del pecado, ahora fui libertado y tengo la posibilidad de decirle que no al pecado a través del poder que actúa en mí por el Espíritu Santo. Tengo la posibilidad. Es decir, el diablo no tiene la capacidad de venir a tu cabeza y ponerte una idea equivocada. No tiene esa capacidad. Puede hacer el intento, pero ¿sabes quién deja abrir la puerta? ¿Quién abre su cabeza a los pensamientos? Somos nosotros. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Pero después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué abriste la puerta a ese pensamiento? Hermanos, ya los hemos dicho más de una vez, los cristianos no tropezamos con el pecado, nosotros nos deslizamos solitos. Es así, nosotros no venimos caminando un día y de repente nos tropezamos y entonces aceptamos un trabajo que no nos permite congregarnos. O hacemos un negocio con una persona inconversa y revoleamos un par de cheques voladores. O nos acostamos con el vecino o con la vecina. No pasa eso de un día para el otro. Esas cosas son que nos vamos deslizando hacia el pecado y somos nosotros los que abrimos la puerta. Que empezamos a ver cosas que no tenemos que mirar, que empezamos a escuchar cosas que no tenemos que escuchar, que empezamos a transitar un camino que no tenemos que escuchar. Y es ahí donde nosotros somos los que ponemos esto en nuestro corazón. No nos tropezamos, nos deslizamos hacia el pecado. Y en ese proceso de deslizarnos hacia el pecado nos autoconvencemos más de una vez. Nos hablamos a nosotros mismos y nos mentimos, nos convencemos de que lo que estamos haciendo no está tan mal. Viene el joven y dice, sí, en realidad no es cristiana evangélica, pero es cristiana, su familia es muy católica, son de ir a la misa, y voy a decir, no es del Señor, no es del Señor. Pero en realidad se está autoconvenciendo de que tan mal no está. Y todos nosotros nos hemos autoconvencido muchas veces de los pecados que cometemos. Mirá, la verdad que este socio que me puse de socio no es del Señor, pero te digo la verdad, como él, no hay ninguno más honesto en toda la congregación, y me entro a convencer. Paso siguiente, en mi ciclo de pecado, estoy hablando de mí, es tratar de convencer a mi señora de que lo que vamos a hacer no está tan mal. Mira, no tenemos que estar en todas las reuniones tampoco, ¿viste? Porque si no te desgastás. Todas las invitaciones que te hacen para predicar tampoco deben ser todas de Dios. Y empezamos a hablar de nuestro tiempo juntos, de la necesidad de la familia. También la familia es un ministerio que tenemos. Empezamos a autoconvencernos y somos nosotros los que ponemos esto en nuestro corazón. El diablo dice, ronda y trata de anidar, pero el que le permite anidar en nuestro corazón somos cada uno de nosotros. Si permitimos escuchar la voz del diablo a través de la televisión, de la serie, de los videos, de los compañeros, de las charlas que tenemos, de las cosas que nos metemos, más que la palabra de Dios, y si abrimos la puerta a que nuestra cabeza y nuestro corazón sea moldeada como el mundo y como el diablo, tarde o temprano vamos a entrar a transitar un camino que no es el camino de parte de Dios para nosotros. Nos mentimos a nosotros mismos. Nos apoyamos muchas veces los que estamos casados en nuestro cónyuge. Y nos engañamos a nosotros mismos primero, pero finalmente dice la palabra de Dios acá, Pedro le dice, mentiste al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tentaste al Espíritu del Señor. Y eso es lo que termina pasando. Que yo me puedo mentir a mí mismo y convencerme y convencer a mi señora y entre los dos arrastrarnos hacia el pecado y deslizarnos hacia el pecado, pero finalmente cuando yo estoy tratando de fingir algo que no soy, en este caso en particular con la ofrenda, estoy mintiendo y estoy tentando a Dios. Ahora, hermanos, es importante poner una pauta
con respecto a esto de Ananías y Zafira y algo que muchas veces hemos dicho a la hora de la ofrenda en la iglesia, pero es bueno tenerlo en cuenta. Algunos principios que tienen que ver con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con lo que sea que nosotros ofrendemos, con nuestros dones, con cada una de esas cosas. En primer lugar, dice David, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. A él le querían regalar lo que él tenía que comprar. Y él dice, no, yo lo voy a pagar de mi bolsillo. Mirá que era el rey, ¿eh? Y el que se lo quería dar directamente porque era el rey. Se lo quería dar de corazón. Pero dice, no, le vamos a poner un precio justo y yo lo voy a pagar. Cuando yo voy a servir a Dios y lo voy a hacer bien, no solamente para que me vean, cuando yo voy a ofrendar a Dios, cuando yo voy a dedicar de mi tiempo, cuando yo voy a dar de mis dones, tiene que ser con esta premisa, lo voy a hacer con esfuerzo, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste, nada que no me cueste. Es con esfuerzo a Dios, porque eso nos da nuestra valoración también hacia Dios. ¿Qué más, hermanos? Dice la palabra de Dios que cada uno, 2 Corintios 9:7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto es clave. Esto es lo que Pedro le reclama a Ananías, le dice, no era tuyo, si vos te lo podías quedar, ¿cómo propusiste en tu corazón esto? ¿Cómo dejaste que anidara en tu corazón? Hermano, si vos vas a hacer un servicio para Dios, vos tenés que ver qué es lo que propones en tu corazón. No se trata de que yo te lo reconozca, que te lo aplauda, porque a veces me voy a cansar de aplaudir. O como los chicos del sonido, lo de la música, nos acostumbramos a que están y no aplaudimos más, salvo que haga ruido, que no funcione bien. Pero ellos tienen que proponer en su corazón y decir, yo voy a estar todos los días puntual en la reunión y voy a enchufar mi instrumento que pagué de mi bolsillo y voy a hacer este servicio porque lo hago para el Señor. Y él propuso en su corazón, y así tenemos que dar. Y así tenemos que ofrendar en la bolsa. Ni más, ni menos. Tenés que hacer un pacto con Dios, que es privado, que no es público. Y decir, Señor, yo te voy a dar esto. Quizás son las moneditas de la viuda y Dios lo ve como una ofrenda tremenda. O quizás es un montón porque Dios te dio un montón. Pero es entre vos y Dios, entre vos y Dios. Una ofrenda medida y ordenada, ¿no? Medida y ordenada. Yo tengo mucha relación con misioneros y especialmente algunos misioneros jóvenes se queman en la obra misionera y arrancan y quieren dar todo, pero no les da la nafta para dar todo. Es un problema cuando quieren dar todo, porque llegan un momento que están frustrados. Y yo siempre los traigo a esta reflexión, cuando lo he vivido más de una vez esa charla, los traigo a esta reflexión, mirá, es como la ofrenda. Yo no puedo dar todo lo que gano, hermano, no puedo dar todo lo que gano, tengo una familia que mantener. Pero yo propuse en mi corazón mi ofrenda a Dios, de dinero, de tiempo, que es lo más valioso que tengo, de mis dones, de los que Él me dio, de los servicios que Él me dio, de las cosas que Él me dio. Y más de una vez encontramos quizás al cristiano nuevo que quiere dar todo y no llega a diciembre, que quiere dar todo el misionero y no llega a diciembre. Por eso es importante esta pauta. ¿Cómo te propones en el corazón vos delante de Dios? Ananías y Zafira no se propusieron en el corazón, ellos querían el aplauso de la gente. Tenemos que cuidar la motivación. Abran sus Biblias en Mateo 6:1. Para leerlo juntos. Porque tenemos que cuidar la motivación, que fue lo que a ellos se les escapó. Mateo 6 dice así, guardaos de hacer vuestra justicia, de mostrarse delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosna, que habla de la limosna, no de la ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, no te saques una selfie y la publiques, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, y no habla de la ofrenda sino de la limosna, es otra cosa, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hermanos, decíamos algunos principios sencillos. ¿Cómo voy a dar a Dios? Voy a dar con esfuerzo, porque Él entregó a su Hijo por mí. Cristo descendió del cielo, vino a esta tierra y de esta tierra se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por mí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a tomar el ejemplo, voy a dar con esfuerzo.
No le voy a dar el tiempo que me sobra, no le voy a dar el dinero que me sobra, voy a proponerme en mi corazón ofrendar de mi tiempo, de mi vida, de mi dinero, de las cosas que Dios me da, y voy a hacer un pacto con Dios, que es privado entre Él y yo. Y lo que yo esté haciendo, no me palmes la espalda ni me digas, me da lástima tan sacrificado que sos, porque es una cuestión entre Dios y yo. No me felicites demasiado tampoco, es mi deuda para con Dios. Pero es mi pacto para con Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener eso claro, hermano. Tenemos que hacerlo con esfuerzo, tenemos que hacerlo proponiendo en mi corazón y tenemos que hacerlo cuidando nuestra motivación. No hacerlo para que lo vean los hombres, porque eso no sirve, no dura, se le acaba la nafta rápido en el momento que no te ven o en el momento que no te lo agradan. Es muy importante lo que hacemos y la motivación por la cual lo hacemos. Ellos hicieron algo bueno, vendieron una heredad y trajeron gran parte de ese precio. Lo que hicieron es bueno. En el libro contable estaba bien lo que hicieron, pero su corazón los llevó a mentir para querer pretender algo que no era. Si queremos agradar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestra vida, y si queremos evitar las consecuencias del pecado, bueno, tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pecado siempre tiene consecuencias. Nuestro pecado no es gratis, siempre tiene consecuencias. No es la condenación lo que ellos recibieron. La paga del pecado es la muerte, pero es la muerte eterna. Dios sabe si se fueron, a dónde se fueron. Yo, si tengo que arriesgar, creo que eran cristianos creyentes. Yo creo que eran cristianos creyentes, pero que se desviaron. Y en ese momento, dice la palabra de Dios que para el cristiano no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso que pasó en ese momento, esa muerte que hubo en ese momento, no tiene que ver con la paga del pecado, pero sí tiene que ver con la consecuencia del pecado. Tampoco muchas veces las cosas que nosotros vivimos son la culpa del diablo, siempre le echamos la culpa al diablo. Un día va a agarrar todos los abogados que tiene el infierno y va a venir a hacernos un juicio, pero no es siempre la culpa del diablo, muchas veces son las consecuencias de nuestro propio andar. Cuando vos te encuentres y no tengas absolutamente nada en los bolsillos en la heladera, lo primero que tenés que hacer es revisarte por las dudas. Porque en la casa de los hijos de Dios que caminan rectamente hay abundancia de pan normalmente. Tenemos que revisar esas cosas, ¿no? Pero esto es la consecuencia. Así como dice, las mentiras tienen patas cortas, bueno, el pecado no tiene patas cortas, pero más o menos, ¿no? Las consecuencias del pecado siempre llegan, siempre llegan. No sé cuánto les duró desde que pusieron el dinero hasta que Pedro lo llamó. Ananías, después pasaron 3 horas y llamó a su señora. Pero hubo un corto periodo, no sé cuánto tiempo habrá sido. Un corto periodo donde más de uno los habrá felicitado. Che, que bien Ananías y Zafira, la heredad que vendieron. En tanto la vendieron y trajeron y pusieron a los pies. Y un tiempito le duró el aplauso, pero finalmente el pecado siempre sale a la luz, hermanos. Siempre sale a la luz. Nos ha pasado estar a 1500, literal, 1500 kilómetros de acá de la iglesia y encontrarnos, hermano, en offside, a 1500 kilómetros de la iglesia. Porque Dios cuando quiere sacar algo a la luz, lo saca a la luz. Y en este caso la consecuencia fue extrema. Y tenemos que explicarlo porque hoy no estamos viendo esto. Pero al igual que era un tiempo de transición y se veían los milagros que autenticaban el mensaje, de la misma forma, se ve que Dios quería sentar las bases de lo que Él quería apoyar y de lo que Él condenaba. Y esto que había pasado en la iglesia ahí, claramente a Dios no le gustó. No le gustó que trataran de engañar a Dios y no a los hombres, como dice el texto. Y esta fue la consecuencia que Dios determinó para este matrimonio. Y quedó ahí, como dije antes, está escrito para nuestra enseñanza. Primera Corintios lo vuelve a levantar el tema, o sea que no deja de ser relevante, hablando de la cena del Señor, y dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este texto está en las cartas. Este texto es para la iglesia. Por eso, hermanos, es importante que nosotros temamos y revisemos. Como dice acá, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Nos tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que examinar? ¿Cuál es mi motivación para poner 1, 2 pesos o nada? ¿Sabés qué es mejor? Si vos lo hacés para que el que pase la bolsa te vea poner, no pongas. Hacelo porque hiciste un pacto con Dios. Y Dios sabe lo que ponés y por qué lo ponés y cuánto arreglaste con Él, que es el dueño de todo.
No pongas el billete para que no te vean como que no pusiste nada. Pon la mano vacía, ¿no? Como para mostrar. Cuando éramos chicos a veces por ahí. Pero no, hermano, eso no es así. Tengamos ese cuidado, examinemos a nosotros mismos la motivación, tanto en la ofrenda como con el servicio. Porque el que te contrata es el Señor. No es el pastor, no es el líder del ministerio, no es nadie. No es el diácono, es el Señor el que te contrata. Dice la palabra, dice un dicho, no es la palabra de Dios en esto, dice, si tu intimidad con Dios no está a la altura de tu ministerio, de tu ofrenda, de tu vida pública, tarde o temprano, tu vida pública va a estar a la altura de tu intimidad con Dios. Si lo que vos hacés no lo hacés porque hiciste un pacto con Dios y decís, Señor, yo te voy a dedicar este tiempo de mi vida, este tiempo de mi semana, lo podría dedicar a otra cosa. Soy libre de hacer lo que quiera. Soy libre de hacer lo que quiera con mi dinero, con mi tiempo, con mis cosas, que no son mías en realidad, que son de Él. Pero soy libre porque Dios me dio libertad para hacerlo, pero yo te lo voy a ofrendar a vos. Bueno, hacelo para Él, que lo vea Él. Siempre hay reconocimiento en medio nuestro y agradecimiento, ¿no? Siempre hay también eso, pero no esperemos eso, no busquemos eso por encima del otro y mucho menos tratemos de mentir. Hay que evitar esta consecuencia a toda costa. Hay que evitar esta consecuencia. Si queremos evitar esta consecuencia, tenemos que evaluar nuestra motivación. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que buscar, como dice el Salmo 51, la verdad en lo íntimo, que es lo que a Dios ama. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Tenemos que buscar eso. Tener una integridad intelectual y una integridad espiritual, que significa que lo que yo hago, lo hago porque tengo una motivación sana. Lo que yo doy, lo doy no para que me vean, no lo hago para que me aplaudan, lo hago porque tengo una motivación sana. En algunos casos vendrá algún aplauso, hay que dar gloria a Dios. Está bien, hermano, nos aplaudimos entre nosotros, nos agradecemos entre nosotros, por supuesto que está bien. Le vamos a dar la gloria a Dios, pero mi motivación tiene que ser lo que yo pacté con Dios, lo que yo pacté con Dios. Tenemos que evitar, porque este no es el único ejemplo que hay. Después, si alguno está anotando, anote Josué 7, el pecado de Acán, una situación relativamente similar en Josué 7. Se quedaron con lo que no se tenían que quedar. Lo que no se tenían que quedar, se lo quedaron. O dice la palabra de Dios que la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Cuando tenemos cosas abajo de la tienda, cuando hay cosas que estamos ocultando, cuando hay pecados que no estamos confesando, cuando hay motivaciones que son equivocadas, pasa lo que pasó con estos en Josué capítulo 7. Y me acordaba también de Saúl, muchos de ustedes se acordarán, y el que no, mañana tiene que ir a 1 Samuel 15. Saúl no obedece, 1 Samuel 15, Saúl no obedece, y se queda, Dios le había dicho que destruya todo y se queda con lo mejor del ganado. Cuando le vienen a pedir cuentas sobre lo que había hecho, ¿saben lo que dice Saúl? Fue el pueblo y en realidad es para ofrendarlo a Dios. Dos mentiras terribles. Primero desobedeció y después se quiso excusar. Claramente el corazón de Saúl no era el corazón que Dios estaba buscando en un rey y lo desechó por esto. Hermanos, tenemos que evitar quedarnos con tiempo que no es nuestro, con dinero que no es nuestro y con gloria que no sea nuestra. Tenemos que evitar esto, tenemos que tener mucho cuidado porque puede venir la consecuencia de ese pecado a nuestra vida. Fíjense, abramos juntos Malaquías 3:8 y ya vamos terminando. Malaquías 3:8. Normalmente leemos el 9 que nos encanta. No, el 10. Pero mirá lo que dice el 8. Malaquías, fin del Antiguo Testamento por ahí. Lo van a encontrar. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Un reclamo de parte de Dios que puede ser un reclamo a mí, un reclamo a vos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y siempre nos gusta esta parte del texto, ¿no? Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esta parte nos encanta. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Siempre nos encanta esa segunda parte del texto, porque el texto está completito ahí. Dios les está reclamando, ustedes me robaron. ¿Cómo que te robamos?
me robaron. Y lo dice claro, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dios nos libre de tener un reclamo así de parte de Dios. Dios nos libre de tener un reclamo así de parte de Dios. A cada uno de nosotros, Dios nos libre de tener un reclamo así de parte de Dios. Una vez un amigo se había convertido y en donde él estaba no tenía iglesia y terminó en una iglesia media floja de papeles. Una vez lo fuimos a visitar a la iglesia y le querían sacar plata a toda costa, era lo único que tenía cerquita y era una persona muy humilde que vendía por la calle. Y él un día me llamó preocupado porque me dice, no tengo para comer, y lo que tenía se lo habían sacado, básicamente lo había entregado voluntariamente, pero porque le habían hecho la cabeza. Y yo decía, mira, Dios no te va a sacar la comida de tus hijos de arriba de la mesa. Está claro que Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que nosotros hagamos las cuentas con Él. Y quizás sean 2 moneditas, quizás sea que hoy son las monedas que necesitas en la SUBE para volver a tu casa. O quizás sea más, pero va a ser una cuestión entre vos y Dios, con las pautas que dijimos antes, con esfuerzo, haciendo una ofrenda medida delante de Dios y en silencio, hermano. No para ser visto delante de los hombres, sino en silencio. En silencio. Ahora, si nos encontramos falto en alguna de estas cosas, si por ahí sentimos que hemos transitado de alguna forma el camino de Ananías y Zafira y decimos, bueno, mira, la verdad que me estuve convenciendo de que en realidad no tengo que ofrendar, porque andás a ver para qué la usan. Y además veo que acá no falta nada, está todo bastante bien. Y además yo tengo otras necesidades en este tiempo, y entonces me convencí y le dije, che, gorda, no ofrendemos más por este tiempo, porque en realidad no podemos ofrendar, y la convencí. Y estamos los dos, en realidad, haciendo lo que nosotros queremos hacer con la plata de Dios y no estamos ofrendando. Y también, ¿sabes qué? Dejamos de servir porque en realidad necesitamos un tiempo para nosotros, nos estamos ocupando de otras cosas que necesitamos y de los chicos y de qué sé yo. Llega un momento que te aislaste de lo que Dios te estaba pidiendo y si te encontrás en ese camino, es el momento de la confesión y el arrepentimiento antes de que venga la consecuencia. Siempre es mucho mejor volverse a Dios a tiempo, mientras callé, dice el Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado declaré, y ese es el camino de vuelta, y no encubrímenes mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, ese es el camino de vuelta. Ese es el camino de vuelta. Ese es el camino de vuelta. Y si van al versículo 11 del capítulo 5, fíjense lo que pasó. Después de las consecuencias del pecado, todos los demás tuvieron temor, porque dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre lo que oyeron estas cosas. Y después de la limpieza hubo bendición de Dios para el pueblo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabes qué? ¿Qué significa esta parte? Que cuando hacemos limpieza, cuando nos ordenamos, cuando nos encaminamos detrás de la voluntad de Dios, antes o después de la consecuencia, a veces lo hacemos después de la consecuencia, ¿no? Mejor curarse en salud, hacerlo antes, revisar, hacer la cuenta, Señor, ¿cómo estoy delante tuyo con mi ofrenda? ¿Cómo estoy delante tuyo con mi servicio? ¿Cómo estoy delante tuyo con los dones que me diste? ¿Cómo estoy? No quiero que me digas que te robo, quiero ser honesto. Medido, un pacto entre vos y yo, de lo que yo decido dar, de mi tiempo, de mi juventud, de mi esfuerzo, de mi ofrenda, de lo que sea. Tu ofrenda, tu tiempo y tu esfuerzo está en tus manos, hermano. No es tuyo, ¿eh? No es tuyo, te lo dio Dios, pero está en tus manos. Decidamos ser honestos con nosotros mismos, no nos mintamos más. Decidamos ser honestos con Dios y ofrendemos, hermanos, con lo que tenemos. Y como
Dijo Pablo, no lo digo porque tengamos necesidad, la iglesia de acá no tiene necesidad, lo digo para la gloria de Dios. Una de mis preocupaciones más grandes toda la semana es administrar lo que nosotros ofrendamos para el fondo misionero. ¿A quién se lo damos? ¿Cómo se lo damos? Porque gracias a Dios hay en abundancia. No lo digo porque yo tenga necesidad. No lo digo porque la iglesia como tesorero tenga necesidad. No tenemos necesidad. Lo digo para que abunde en tu cuenta. Para que haya bendición en tu vida, para que haya bendición en tu familia, para que tus hijos te vean servir y mañana sigan el ejemplo. Para que no te falte en la heladera. Y si le hemos robado a Dios, bueno, hermano, hay que volverse. Hay que volverse de eso. Hay que deshacerse de lo que el diablo nos haya puesto en la cabeza. De lo que hayamos permitido que el diablo nos ponga en la cabeza. Y transitar el camino de vuelta en confesión. En confesión. Y hacer las cuentas con Dios, que es amplio en perdonar. Que el Señor te bendiga.